Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal Materrey. En este video estaremos considerando lo que es la progresión número 12 de pensamiento matemático en su nivel bachillerato. ¿Qué nos dice esta progresión 12? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se va a considerar en ella? Bueno, lo que dice la progresión 12 menciona así: valora las ventajas y limitaciones de los estudios observacionales y nota, y los compara con el diseño de experimentos a través de la revisión de algunos ejemplos tomados de diversas fuentes. En pocas palabras, vamos a ver la diferencia entre lo que es un estudio observacional y un estudio experimental. Y lo vamos a hacer a través de los siguientes ejemplos. Pero antes de entrar a detalle, bueno, pues hemos estado considerando dentro de esta unidad académica lo que es pensamiento matemático. Sabemos que los estudios estadísticos se hacen para recolectar información y a través de ellos, una vez que ya tenemos recolectada la información, se pretende sacar conclusiones. Queremos saber el comportamiento de alguna variable, las razones y las causas que lo originan. Todo esto se hace a través de un estudio estadístico. Bueno, la conclusión a la que podemos llegar va a depender de gran manera en el método que nosotros estemos o hayamos seleccionado para su estudio. Y estos dos métodos podemos definirlos o señalarlos como lo que es un estudio de observación y un estudio experimental. Vamos a entrar a detalle para ver de qué se trata cada uno de ellos. Por ejemplo, mira, ¿qué podemos decir de los estudios observacionales? Estos se realizan mediciones o sondeos a un conjunto de miembros de una muestra. Nota, y aquí está la clave de este tipo de estudios. Dice, sin tratar de afectarlos. A partir de estos, los investigadores tratan de encontrar, nota, relaciones significativas entre variables importantes. Entonces, de toda esta definición, ¿qué debemos de recordar? Bueno, que en este tipo de estudios, simple y sencillamente se observa, no se trata de afectar los datos ya presentados y algo bien importante, a través de ellos se busca encontrar relaciones significativas entre variables. En cambio, en los estudios experimentales, bueno, aquí un punto importante dice que se selecciona aleatoriamente miembros de un conjunto. Nota, de manera que se tienen dos grupos. Generalmente, casi siempre en los estudios experimentales, vamos a encontrar estos dos grupos en los que se divide los miembros de un conjunto. Uno nota que sigue cierto tratamiento o se somete a ciertas condiciones que el segundo grupo no. El otro se deja en condiciones estándar. Entonces, toma en cuenta, ¿verdad? Para poderlo diferenciar, que en los estudios experimentales se van a tener casi siempre dos grupos, ¿verdad? Nota que a uno de ellos se someterá a ciertas condiciones que el segundo grupo no. Entonces, ese es un dato importante para que a la hora de diferenciar, ¿verdad? Un tipo de estudio con el otro, tengamos en cuenta. Así que, pues son puntos importantes, pero mira, todavía para detallar más la diferencia entre uno y otro, vamos a ver la siguiente información. Vamos a hacer una comparación de ambos métodos. Y vamos a un resumen de ellos. En los estudios observacionales, nota, el investigador se limita a observar los sucesos. Y aunque pueda intervenir, no lo hace. Esa es una de las segundas características que hemos puesto aquí. Dice, el investigador no puede intervenir en la práctica habitual del evento que observa o que estudia. Otra de las características es que pues los estudios observacionales resultan ser muy caros y la muestra de los sujetos de observación pueden llegar a ser muy reducida, por lo que los resultados no son verdaderamente representativos. Es una de las desventajas quizás, ¿verdad?, de que tengan los estudios observacionales cuando se llevan a cabo. ¿Qué hay de los estudios experimentales? Bueno, en estos puedes notar la diferencia, ¿verdad? A diferencia de los estudios observacionales, aquí ya vemos una participación más activa, ¿verdad?, del investigador. ¿De qué manera? Bueno, estableciendo quizá el tratamiento que se va a tener a la variable de estudio. También podemos notar que el investigador
ya empieza a tener esta importancia en el estudio, seleccionando, por ejemplo, personalmente las cosas, los pacientes, el elemento que quiera considerar en su estudio. El investigador también determina las variables a medir y la evidencia se considera más sólida en comparación de los estudios observacionales. La evidencia se considera más sólida que los estudios observacionales. Por lo tanto, existe una comparación justa entre los dos grupos partícipes del experimento. Esto hace que pues la evidencia, como lo mencionamos en el punto anterior, sea más sólida debido a esta última característica. La comparación, ¿verdad?, entre los dos grupos partícipes del experimento es una comparación justa. Bueno, ya una vez que tenemos definido, ¿verdad?, lo que son los estudios observacionales y los estudios experimentales, bueno, vamos a poner a prueba lo que podemos decir, lo que hemos aprendido a través de estas dos definiciones. Así que para ello, mira, vamos a presentarte las siguientes 4 situaciones. Dice, para los siguientes casos, la actividad que te proponemos es que respondas, leas detenidamente las características de cada caso y responda si se trata de un estudio observacional o si se trata de un estudio experimental. Bueno, te vamos a pedir la asignatura, recuerdas, pensamiento matemático y tiene precisamente ese propósito, el desarrollo del análisis, el desarrollo de la argumentación en nuestras respuestas, así que te vamos a pedir que no solamente menciones de qué tipo se trata, sino que precisamente con base a lo que hemos considerado, bueno, nos indiques, ¿verdad?, cuál es la razón por la que tú consideras que el estudio es de uno o de otro. Así que en este momento puedes pausar el video para que te dé tiempo de analizar cada caso y posteriormente retomar el video y veamos y analicemos juntos las respuestas a cada uno de ellos. Bien, vamos entonces a considerar cómo te fue en el análisis de cada caso. Mira, por ejemplo, en el primero se nos dice que en un estudio con una muestra aleatoria de personas se analizó la cantidad de horas que pasaban en el celular. Bien, posteriormente, ¿qué se hizo? Dice, posteriormente se comparó la tendencia de salud de los usuarios que pasaban una cantidad menor a 3 horas en el celular contra los que pasaban más de 3 horas. ¿Qué tipo de estudio, de acuerdo a la información que tenemos, es un estudio observacional, es un estudio experimental? Bueno, si analizamos lo que se hizo, se sacó una muestra de una población, ¿verdad? Se verificó el tiempo que pasaban en el celular y se clasificó en dos, ¿verdad? En dos eh, partes, las personas, ¿verdad? Aquellos que pasaban una cantidad menor de 3 horas, este, y los que pasaban con más horas. Se hace ese análisis, se hace esa estadística, se hace también después de ello una comparación con el tiempo de aquellos que pasaban menos de 3 horas y más de 3 horas en relación a su salud. Así que se dividió este grupo, ¿verdad? Por decirlo así, solamente se clasificó, no tanto que se haya dividido, sino más bien se seleccionó por categorías aquellos que eran menos de 3 horas y más de 3 horas y la relación que existía con su salud. Así que, ¿qué podemos decir? ¿Cómo ves la intervención de el investigador en este caso? ¿Llega a ser solo observacional o consideras tú que fue más allá, que fue experimental? Bueno, de acuerdo a que solamente se hace una comparación, una relación entre dos variables y no hay más intervención del investigador, podemos concluir que este estudio, como bien lo señala aquí, es un estudio observacional. Bien, vamos al siguiente caso. En el siguiente caso nos dice que en un estudio voluntario se asignó una tarea nota dividida para cada mitad de los voluntarios. La mitad usaría redes sociales de manera regular y la otra sería restringida a usarlas por una semana. Al final del estudio se realizó un test para medir los niveles de felicidad de cada grupo. Entonces, ¿qué podemos decir de este estudio?
podemos ver claramente que la muestra, ¿verdad? Aunque fue un estudio voluntario, el grupo fue dividido eh, en dos, en dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control. Después de ello, podemos notar que a uno se le dio un tratamiento, ¿verdad? Un tratamiento normal, habitual, y al otro quedó restringido. Entonces queda claro que uno de los grupos estaba en control y en otro de forma experimental. Y si vemos, este es precisamente el esquema de lo que es o representa un estudio experimental. Así que, sin más, podemos notar que el trabajo del investigador fue más allá de simplemente observar el comportamiento de una variable. Así que concluimos que este estudio, pues, fue un estudio experimental. Vamos al caso número 3. En este, una compañía de café realizó una encuesta a sus consumidores, ya que recibieron varias quejas de usuarios que a pesar de tomar la versión descafeinada, nota, no podían conciliar el sueño. ¿Te pasa a ti lo mismo? Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué hizo esta compañía? Dice, se compararon los datos de usuarios que solo consumían café descafeinado y solo una minoría respondió que tenía problemas para dormir. Además mencionaron que se debía a causas ajenas al consumo del producto. Hasta ahí la situación, ¿verdad? Que se nos describe. Bueno, ¿qué podemos decir? Si tú fueras el investigador, estarías pues concluyendo todo esto y esta conclusión la tomarías porque tu papel fue simplemente ser observador o consideras que hay elementos aquí en este caso como para considerarlo como un estudio experimental. Bueno, pues recordemos que el estudio hacía referencia a personas que no podían dormir a pesar de haber tomado café descafeinado. Se hizo, y aquí la labor del investigador, simple y sencillamente se hizo una encuesta en relación a esa condición sobre el poder dormir una vez de haber tomado café descafeinado. Pues se hizo una estadística en relación y podemos notar entonces que la labor del investigador pues efectivamente solamente fue de observación de los resultados del comportamiento de las personas en esa situación. Así que este estudio no podemos decir que sería experimental, pues la intervención del investigador es solamente observar los datos. Así que concluimos que este es un estudio observacional. Vamos al último que planteamos. Aquí se habla de una compañía farmacéutica que va a lanzar un nuevo producto que presenta contraindicaciones, perdón, para las personas que tienen tipo de sangre B negativa. Bueno, ¿qué hizo esta compañía farmacéutica? Dice que se contrata personas con este tipo de sangre, sangre tipo B negativa, de las cuales nota, para poder estudiarlas, la mitad consumiría dosis pequeñas del producto durante un periodo de tiempo y la otra mitad, pues no lo haría. Se comparan los resultados después de una semana. Entonces, ¿qué papel tiene el investigador? ¿Hace un estudio observacional o sí podríamos decir que hay elementos para clasificarlo como un estudio experimental? Bueno, pues la compañía farmacéutica tenía esta cuestión sobre las personas de este tipo de sangre, sangre B negativa. Para ello divide, ¿verdad? Toma una muestra y divide de este tipo de personas en dos grupos, en el cual a uno, a la mitad de ellos, nota es importante, a la mitad, por eso decíamos que son justos, ¿verdad? La comparación entre uno y otro. Dice la mitad consumiría dosis pequeñas del producto. A esta parte se le dio este, dosis pequeñas del producto y la otra no, ¿verdad? Tuvo un comportamiento normal y se compararon los resultados. Al hacer esta división en dos grupos, tener un grupo de control y el otro grupo experimental, podemos entonces decir que eh, el tipo de estudio que se llevó a cabo, pues entra precisamente en lo que podríamos clasificar como un estudio experimental. Pues hasta ahí estos cuatro ejemplos que esperemos que lo que se ha mencionado en cada uno de ellos nos dejen claro la diferencia entre un estudio observacional y un estudio experimental. Así que
Pues agradecemos mucho tu atención en este video. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Gracias por tu atención.